tenemos el artículo de estudio número 21 bajo el título Busquemos la ciudad que sí será permanente, del 28 de julio al 3 de agosto del 2025. Mire, vamos a ver el texto temático de este estudio número 21, que está basado en Hebreos capítulo 13, versículo 14. Busquemos con empeño la ciudad que va a venir. Durante este estudio vamos a ver cómo nos ayuda ahora el capítulo 13 de Hebreos y cómo lo hará en el futuro. Para ello vamos a tener una serie de partes que nos van a ayudar a ver este asunto. Como párrafos de introducción tenemos el primer párrafo que tiene la siguiente pregunta. ¿Qué predijo Jesús que le pasaría a Jerusalén en el primer siglo? Bueno, Jesús dijo que un día verían a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados. De hecho, les dijo que cuando eso sucediera, huyeran de inmediato. Y las palabras de Jesús se cumplieron cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Muy bien, ahora vamos a la pregunta del párrafo 2. La pregunta menciona lo siguiente. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Judea y Jerusalén? Pablo les escribió: aquí no tenemos una ciudad que sea permanente, sino que buscamos con empeño la que va a venir. Esto implicaba que tendrían que estar dispuestos a dejar atrás sus hogares y sus negocios, si deseaban sobrevivir. Y pues así tendría que ser, ¿verdad? Porque si no, pues no podrían salirse si amaban los bienes materiales. Ahora mire, vamos a ver la pregunta 3. ¿Cuál es la ciudad que va a venir y por qué la buscamos? Bueno, esa ciudad es el reino de Dios y la buscamos porque este sistema es temporal. Esto no era lo que Jehová Dios quería. Y de hecho, si usted lee desde Génesis hasta Revelación, se va a dar cuenta de todo lo que hay envuelto en esto. Así es que no es lo que Dios quería. Por lo tanto, va a venir lo que en un origen Dios tenía cuando creó a la primer pareja, Adán y Eva. Había un propósito para la humanidad, había un propósito para la tierra, un propósito para los animales, pero todo esto se descompuso cuando en realidad quien empezó a tomar los hilos de este sistema fue Satanás, y de ahí en fuera pues ya vino una declive y vino una serie de cosas que vamos a estar aprendiendo. Muy bien, pues ahora es momento de pasar al siguiente punto, que es el primer subtítulo. Confiemos en que Jehová jamás nos abandonará. Este es el primer subtítulo que vamos a analizar en este estudio. Y ahora aquí tenemos, hermanos, lo que es la pregunta número 4. La pregunta 4 refiere esto. ¿Por qué era Jerusalén importante para los cristianos? Mire, por lo menos hay 3 razones para esto. La primera, ahí se fundó la primera congregación. Y eso era importante, Jerusalén. También porque el cuerpo gobernante fue fundado allí en el año 33. Y porque muchos cristianos tenían allí sus hogares y sus bienes. Así que en realidad Jerusalén era muy importante para ellos. Ahora bien, la pregunta 4 hace referencia a esto, mire. ¿Qué hizo Pablo para ayudar a los cristianos a estar preparados? Bueno, como Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser utilizada, sitiada por los romanos, Pablo estaba preparando a los cristianos de ese entonces. Les recordó que para Jehová ya no era sagrados el templo, el sacerdocio y los sacrificios que allí se ofrecían. Así que el templo de Jerusalén ya no era el centro de la adoración pura, y este iba a ser destruido.
Todo esto tiene una historia, por supuesto. Si usted ha leído la Biblia completa, verá que así es como dice el párrafo, pero ya no lo era. Porque si esto hubiera seguido siendo, pues Jehová lo recuperaría como pasó con los otros, pero en realidad ya no fue. Y entonces tenía que ser destruido. Jehová nunca iba a permitir que su casa fuera destruida, por supuesto, pero lo permitió porque ya esto ya no tenía un sentido. Dice la pregunta 6 lo siguiente. ¿Por qué fue tan oportuno el recordatorio de Pablo que encontramos en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6? Porque poco después de recibir esa carta, tendrían que dejar atrás sus hogares, sus negocios y la mayoría de sus bienes. Tendrían que empezar de cero en otro lugar. Y eso no sería fácil. Así que tenían que tener presente que Jehová estaría pendientes de ellos. Pues sí, porque no fue fácil y vamos a aprender cómo en la antigüedad fue igual, mire. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Menciona lo siguiente, mire. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y qué interesante es esto, hermanos, porque efectivamente tenían que tener una confianza como la que vemos en Hebreos, porque debido a que iba a ser desolada la ciudad, pues ellos tenían que salir. Y no es fácil, hermanos, no es fácil. Incluso planeando salir de un lugar no es fácil. Ahora imagínense que de momento le llega la carta donde le dice, ¿saben qué? Váyanse de ese lugar. Nada más agarren lo necesario, lo indispensable y huyan, ¿verdad? Tendrían que tener, como dice el versículo 6, deberían estar llenos de confianza. Ahora bien, mire, vamos a pasar al párrafo 7. Dice así la pregunta, ¿por qué debemos fortalecer nuestra confianza en Jehová desde ahora? Bueno, mire, porque se acerca la gran tribulación. Y durante ese periodo quizás tengamos que dejar atrás algunas de nuestras pertenencias, o incluso todas, con la total confianza de que Jehová jamás nos abandonará. Así que mientras ese día llega, sería bueno que nos hagamos un autoexamen y nos preguntemos, ¿reflejan mis metas y mis decisiones que no confío en el dinero, sino en la promesa que ha hecho Dios de cuidarme? Y dependiendo de la respuesta, veremos si ya nos estamos preparando o tenemos que trabajar nuestra confianza en Jehová, ¿verdad? Quien ya lo tiene, pues por ejemplo, los hermanos viajantes, los hermanos de circuito, los precursores especiales, los regulares, normalmente ellos ponen su confianza en Jehová y ellos han visto la mano de Jehová. Así es que lo mismo sucede, ¿verdad? Si nosotros ya estamos preparados para dejarlo todo, bueno, entonces quiere decir que sí, ya tenemos esa situación. Pero si no, hermanos, hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajar la confianza. Muy bien, ahora mire, vamos a pasar al siguiente subtítulo. Seamos obedientes a quienes nos dirigen. Eso también es algo importante, porque mire, si piensa que va a llegar un punto en donde espiritualmente Jehová va a utilizar a sus seres para salvarnos, probablemente sí, pero probablemente sea el último punto en donde realmente se necesite ese poder para salvarnos. Pero hasta antes de ese punto, hermanos, Jehová va a utilizar los elementos visibles que tiene en la tierra, y esos son los ancianos. Así es que ser obedientes a quienes nos dirigen siempre será importante.
Ahora bien, miren, ¿qué instrucciones les había dado Jesús a sus discípulos? Mire, cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad de Jerusalén, entonces los cristianos supieron que era el momento de huir, ya que Jerusalén sería destruida. La pregunta era a dónde tenían que huir. Así que necesitaban a alguien que los guiara. ¿Y quiénes eran esos a alguien, hermanos? Porque pues a poco nada más así vieron. Esa era la instrucción, ¿no? Cuando vean ustedes ser sitiada la ciudad de Jerusalén, entonces huyan a las montañas. Parece así la instrucción, pero ¿a cuáles montañas? ¿A qué lugar? Pues había muchas montañas. Mire, ¿quién los iba a guiar? Dice la pregunta 9, ¿por qué es posible que los cristianos se preguntaran a dónde huir? Y precisamente es porque las montañas de Samaria, las montañas de Galilea, el monte Hermón, las montañas del Líbano y las montañas que quedaban al otro lado del río del Jordán eran aparentemente muy seguras. Entonces, por eso se preguntaban a cuál tenían que ir. Y mira, ahí tenemos la imagen precisamente de todos estos lugares a donde ellos pudieron haber ido. Dice el epígrafe de la imagen, los cristianos podían haber huido a muchas montañas, pero no todas resultaron ser seguras. Y a pesar de que estaban todos estos lugares a donde se podía ir, pues tenía que ser el adecuado. Para eso tenían que seguir una instrucción. Ahora bien, mire, dice los párrafos 10 y 11, tiene dos incisos. Dice el inciso A, ¿de qué maneras es posible que Jehová guiara a su pueblo? Y ahí vamos a leer Hebreos 13, 7 y 17. Y el inciso B, ¿cuál fue el resultado para los que obedecieron? Bueno, ahí podemos ver una imagen. Y mire, vamos a ver el inciso A. ¿De qué manera es posible que Dios guiara a su pueblo? Bueno, mire, vamos a leer Hebreos. Bueno, la pregunta y luego Hebreos. La respuesta es, Jehová mediante Pablo les recordó a los cristianos que fueran obedientes, a los que los dirigen. Ya si usted leyó, ya ve que tuvimos en el estudio bíblico de congregación, pues todos los hechos de los apóstoles, y ahí vimos que ya había ancianos, cómo se nombraban. Bueno, incluso al final del libro todavía se nos repitió lo de Timoteo, lo de Marcos, es decir, ya había una serie de ancianos, una estructura en cuanto a las personas que llevaban la delantera incluso en la congregación. Por eso está diciendo Pablo que les recordó que tenían que ser obedientes a los que los dirigen, porque por medio de ellos Jehová los guiaría a un lugar seguro. Pero imagínese que usted dijera, no, pero pues como en ese lugar, uno cerca, por ejemplo, si todavía desde aquí se ve el ejército. Es importante esto, mire. Dice Hebreos 13, 7 al 17. Acuérdense de los que los dirigen, quienes les han hablado acerca de la palabra de Dios, y fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe, sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuenta por eso. Así que ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto les perjudicaría a ustedes. Mire qué interesante es todo esto. Pero usted quiere resguardarse, usted quiere hacer las formas que Jehová desea, siga todos estos procedimientos, porque es un procedimiento, pues, seguir a quien los guía. Si no, cada quien se iría a donde sea. Imagínense una congregación sin alguien que la dirija. No se podría, o sea, realmente no es así. Desde que Jesús vino, Jesús era el cabeza, después escogió a sus apóstoles y luego todavía había discípulos. Era toda una organización, imagínense, había personas que hacían cosas para Jesús y los apóstoles, como la comida. Mire, había muchas cosas alrededor. Y lo mismo pasó cuando se formaron las congregaciones.
No nada más en una casa, pues quien quisiera ahí nos vemos, ¿no? Y a ver de qué hablamos. No, eso no era así, estaba estructuralmente organizado. Lo mismo sucede aquí, si queremos obedecer a Jehová y que nos vaya bien, pues tenemos que seguir a quien nos guíe, obedecer. Mire, ahora vamos a pasar a la pregunta B. Y ahí vamos a ver la imagen. La pregunta B refiere lo siguiente, mire. Debido a que huyeron a Pelá, la cual era una opción cercana y segura, sobrevivieron. Así que mire, se fueron a una opción cercana, no se fueron a una lejana. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no nos vamos más lejos, no? O ¿por qué no la más cercana? Dice que era una opción cercana, significa que había otras, pero tendrían que obedecer a quien tenía las instrucciones. Dice que por eso sobrevivir. Claro, era la instrucción que habían recibido de Jehová. Ahora mire, ahí está la imagen. ¿Cómo es que ellos están yendo a ese lugar? Dice el epígrafe, Pela era una opción cercana y segura. Así es que tomaron decisiones gracias a la ayuda de Jehová y por eso pudieron sobrevivir a ese ataque. Ahora mire, vamos a ver los párrafos 12 y 13. ¿Cómo ha guiado Jehová a su pueblo en momentos especialmente difíciles? Bueno, Jehová utiliza a quienes nos dirigen para darnos instrucciones específicas. Por ejemplo, justo cuando empezó la pandemia del COVID-19, los que dirigen la obra nos dieron las instrucciones que necesitábamos. Los ancianos recibieron pautas para que se encargaran de que los hermanos estuvieran bien atendidos espiritualmente. Pocos meses después celebramos una asamblea regional que celebramos esta asamblea que fue histórica, pues se transmitió por internet, televisión y radio en más de 500 idiomas. Durante toda la pandemia estuvimos bien alimentados espiritualmente y gracias a eso permanecimos unidos, ¿verdad? Porque si usted se dio cuenta, se desperdigaron muchas personas, ¿no? De hecho, bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas que pasó en el COVID, pero efectivamente hubo una desunión, porque al tener las personas confinadas en casa, pues era muy complicado. Por este tipo de eventos se unió precisamente de nuevo a los miembros de una comunidad. Y eso se lo agradecemos mucho a Jehová. Ahora bien, mire, vamos a lo que es el siguiente párrafo. Perdón, el siguiente subtítulo es Mostremos amor fraternal y hospitalidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto, hermanos? Dice la pregunta del párrafo 14. Según Hebreos 13, capítulo 13, versículos 1 a 13, ¿qué cualidades tendrían que mostrarse los cristianos a medida que se acercaba la destrucción de Jerusalén? Bueno, tendremos que mostrarnos amor como nunca antes. Tendremos que seguir el ejemplo de los cristianos que vivían en Jerusalén y Judea. Siempre se habían mostrado amor fraternal y hospitalidad. Y mire, esto es algo bien interesante cuando utiliza el término amor fraternal. De acuerdo a Hebreos 13, capítulo 1, versículo 1 a 3, capítulo 13, versículos 1 a 3, menciona esto, mire, sigan mostrándose amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad porque gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Recuerden a los que están en prisión como si ustedes estuvieran presos con ellos. Y a los que son maltratados porque ustedes también están en un cuerpo. Y mire, qué interesante es la nota que hace referencia ahí en Hebreos 13:1.
cuando dice sigan mostrándose amor fraternal. Dice que en griego la expresión amor fraternal normalmente se usaba para describir el amor entre miembros de una familia literal, pero en este caso Pablo la usó para describir el profundo amor que hay dentro de la congregación. Así es que qué importante era esto, ¿verdad? Porque sin ese amor, pues bueno, nadie les ayudaría. Y los hermanos, los que fueron cristianos y se desperdigaron por este tipo de situación que pasó en Jerusalén y por la persecución que también hubo, se fueron a diversos lugares donde también ya había personas que eran cristianas. Entonces, pues mostrarse ese amor fraternal era importante para tener la ayuda necesaria y poder sentir menos el efecto del cambio. Lo mismo pasa ahora. Muy bien, ahora mire, vamos a pasar al párrafo 15. ¿Por qué tuvieron que mostrarse amor fraternal y hospitalidad los cristianos hebreos? Bueno, cuando salieron de Jerusalén solo pudieron llevarse unas pocas cosas de las pertenencias que ellos tenían, y al instalarse en su nuevo hogar tuvieron que depender unos de otros. Esto les dio a los cristianos la oportunidad de mostrarse auténtico amor fraternal y hospitalidad al apoyarse y compartir lo que tenían. Y si usted se da cuenta, así pasa cuando hay un desastre. Efectivamente así es. Mire, lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo podemos mostrarle amor a los hermanos? Bueno, mire, una hermana que huyó de Ucrania por la guerra dijo: hemos sentido cómo Jehová nos ha guiado y cómo nos ha ayudado por medio de los hermanos. Es increíble lo bien que nos han recibido y lo mucho que nos han ayudado en Ucrania, Hungría y ahora en Alemania. Cuando somos hospitalarios, llegamos a ser como herramientas que Jehová usa para cuidar de los hermanos. Si es que así es, pues imagínense que usted es cristiano y vive en un lugar y se va a otro lugar y hay cristianos igual que usted. Bueno, pues ¿quién los va a cuidar? Los mismos cristianos, en este caso, como cristianos testigos de Jehová. Si huimos de un lugar, esperamos que a donde nosotros huyamos, los hermanos nos puedan acoger de tal forma que nos sintamos lo mejor posible. Pero eso solamente será posible si, como dice la definición, se hace con amor fraternal. Se hace con cariño por los hermanos, por supuesto. Ahora bien, mire, aquí se ve precisamente una imagen de unos hermanos que están yendo hacia otras casas. Como se mencionó ahí en los lugares como Hungría, Alemania, Ucrania, que incluso desde un continente hasta otro, porque de Ucrania prácticamente en Europa hasta más, lo que sería Oriente Medio, venir hasta el continente americano, pues es prácticamente irse a otro lado, ¿verdad? ¿Cómo se siente alguien al desplazarse? Dice ahí el epígrafe: los cristianos que tienen que dejar sus hogares necesitan de nuestra ayuda. Y así es. Por eso, mientras usted tenga el medio para hacer esto que se ve en la imagen, hágalo y verá lo bien que se va a sentir. Muy bien, vamos al párrafo 17. ¿Por qué es esencial que ahora cultivemos amor fraternal y hospitalidad? Ahora, en este punto. Dice, porque el amor fraternal y la hospitalidad son cualidades que serán durante la gran tribulación. Pues sí, imagínense cómo va a ser eso, va a ser el caos. Y dentro del caos, pues vamos a querer que nuestros hermanos nos consuelen. Por supuesto, esperamos de nuestros hermanos locales, pero mire, esto va a ser terrible. A lo mejor sea usted y 2, 3 hermanos más, a lo mejor sea por grupo de servicio. A lo mejor algunos hermanos en alguna zona sea peor que en otras y tengan que huir de ahí, de su núcleo de hermanos de congregación y tengan que ir a otra congregación. No es que digan, no, pues como no eres de mi congregación, pues no te aceptamos. No, hermanos.
Por eso es que el amor fraternal y la hospitalidad hoy la tiene que entrenar para que cuando eso ocurra, pues entonces le cueste menos trabajo. No debería de ser, ¿eh? Pero bueno, hay que entrenarlo hoy. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es ¿qué pasará en el futuro? Bueno, mire, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de los cristianos hebreos? Mediante estar preparados. Y eso por eso dice cómo podemos estar preparados para el futuro. Ahorita hay que prepararse para el futuro. Para ello es fundamental que fortalezcamos nuestra relación con Jehová para en esos momentos difíciles no dudemos de que Jehová nos ayudará. Y mire, solamente hasta entonces vamos a hacer pruebas. Y bueno, algunos que ya han pasado por situaciones así, pues podríamos decir que ya fueron probados, ¿eh? Pero efectivamente eso es bien importante, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros? Porque veíamos una imagen de unos hermanos reunidos en un salón asomándose, ¿verdad? Porque ya viene la policía, quizás sabiendo que en ese lugar hay testigos de Jehová. ¿Cómo usted va a confiar en él? Va a haber momentos en donde por mucho que queramos resguardarnos, ya no va a ser más posible. ¿Qué confianza tendremos en Jehová? Bueno, muy interesante el estudio. Vamos al recuadro. ¿Qué respondería? Mire, son 3 preguntas. ¿Por qué tenemos que fortalecer ahora nuestra confianza en Jehová? Bueno, porque de eso dependerá nuestra vida, ya que si confiamos en Jehová, seguiremos sus instrucciones y por supuesto a quienes nos guían. ¿Por qué será tan importante la obediencia durante la gran tribulación? Porque nos darán instrucciones adecuadas para resguardarnos de lo que esté sucediendo en ese momento. Y estas serán, por supuesto, para nuestro bien. Pero bueno, ahí viene mucho lo que es la confianza, lo que realmente usted ha acumulado de fuerza durante todo este tiempo, ¿eh? Si no es muy fácil, pues decir que no es uno testigo o pensar que la situación que se está desarrollando, el gobierno lo puede ayudar. O sea, va a haber muchas cosas. Entonces siempre hay que tener la confianza en Jehová. ¿Por qué es esencial que ahora cultivemos amor fraternal y hospitalidad? Bueno, porque el amor fraternal y la hospitalidad son cualidades que serán imprescindibles durante la gran tribulación. Pues sí, esto se va a menear a tal grado que puede encontrar hermanos de diversos lugares. Imagínense los lugares que están en el campo. ¿Qué tal si en las ciudades donde es un ajetreo mayor y se salen de la ciudad y vienen a lugares donde hay campo y ahí también hay congresos, pero usted no los conoce? Hay muchas cosas, hermanos, y que es necesario, por supuesto, esta cuestión de la hospitalidad, porque si no, pues sí va a ser más complicado. Mire qué interesante estudio acabamos de tener. Esperemos que nos pueda ayudar mucho con relación a todo esto que hemos aprendido. Muy bien, pues sin más por el momento, le deseo que tenga usted muy buena tarde.